Hola, ¿cómo están? Miren qué bonitos estos corazones que ya son todo un clásico. Pero, ¿qué es lo que le agregamos a estos corazones? Este marco divino que podemos utilizar para hacer unas mantas, un pie de cama. Miren qué belleza como queda, con relieve, ¿eh? Más este corazón que es realmente precioso. Bueno, vamos a hacer, ya hemos hecho otro tipo de corazones también, así que entren al canal, busquen en la sección de técnicas que tenemos otros, granis y otros corazoncitos muy bonitos, pero bueno, hoy quería compartir también, más allá de que vamos a hacer el corazón, porque no todo el mundo lo sabe hacer, claro, entonces le sumamos este marco precioso. Miren qué bonito. Acá vamos a buscar colores, lindos colores, lo pueden tejer con hilo de algodón, obviamente yo, como siempre, fiel a mis lanitas, aquí tengo este cashmere de bebé, finito, finito, pero lo tejo doble. Ustedes van a elegir el material que más les guste, obviamente hilo de algodón va perfecto también. Lo voy a tejer con mi agujita número 4 y la hebra doble. Vamos a empezar por el centro del corazón, aquí. Comenzamos con un anillo mágico y vamos a tejer el centro con grupitos de a 3 varetas o de a pancitos, como también los menciono muchas veces. En el anillito cadena y levanto con 3 cadenitas para hacer la primer vareta, y aquí voy a tejer 2 varetas más, entonces este va a ser mi primer grupito. Este con el próximo grupo lo voy a separar con 2 cadenitas, que esto luego van a ser las esquinas. Estas 2 cadenitas que hacemos aquí desde el inicio hasta el final, en las esquinas siempre vamos a tejer un arquito de 2 cadenas. Acá preparé el segundo pancito de 3 varetas, vuelvo a separar con 2 cadenas. Y así me quedo tejiendo hasta tener los 4 grupos, que serían el centro de este granny. Es como una especie de florcita. Generalmente cuando hacemos este tipo de granny, que es el clásico, comienza por lo general más o menos ahí de la misma manera. Este corazón no deja de ser un clásico, es muy bonito. Bueno, acá no lo cerré todavía. Esta sería la última esquina. Solo voy a tirar de esta hebra para cerrar el centro. Bien apretado, ahí, bien cerradito. Entonces, aquí para continuar el corazoncito, yo no voy a hacer estas 2 últimas cadenas. Para cerrar este último arco voy a tejer una media vareta. Entonces tomo una lazadita, busco la primera vareta y tejo esta media vareta ahí, que sería el tamaño como hacer 2 cadenitas en cada arco. ¿Por qué hago esta media vareta? Porque yo ya quiero estar ubicada en esta esquina. ¿Ven? Bueno, ahora vuelvo a levantar 3 cadenitas y voy a hacer un solo grupo en el inicio. Entonces, dejo 2, 3. Ahí formé mi primer grupito. Cuando de toda la vuelta termino de completar esta esquina. Entonces, desde aquí voy a saltar a la próxima esquinita y aquí sí ya tejo los 2 grupos. En esta y en las próximas, sí, me acabo de encontrar un nudito por ahí. Le voy a cortar un poco la hebra. En esta y en las próximas esquinas vamos a ir completando los 2 grupos. Me distraje porque encontré un nudito ahí en la lana, pero no importa, ahí lo enroscamos con todo. 2 cadenitas y en el mismo espacio vuelvo a tejer. Esta es la hebra del nudo mágico y esta colita es de un nudito que apareció por ahí. No importa, no pasa nada, lo vamos a esconder. Entonces, les comentaba, acá termino de completar esta esquina con los 2 grupos. Ahí. Salto a la próxima. Otra vez completo esta esquina con los 2 grupos o los 2 pancitos, que los vamos a separar con 2 cadenitas. Ahí hago el grupo que corresponde.
ahí con 3 varetas. ¿Ven? Entonces ya tenemos 1, 2, esta es la mitad. Acá tengo que hacer un tercero y cuando llego aquí completo el grupo que corresponde a esta esquina. Me quedo haciendo toda la vueltita y ya les comento cómo seguimos. Porque esto la verdad es muy simple. Ahí está, miren. Acá completé. Ahora, en esta esquina sí voy a hacer las 2 cadenitas porque yo voy a continuar moviéndome hasta llegar a uno de los laterales. Vieron que al inicio hice una media vareta para cerrar la esquina. Pero en esta ocasión sí voy a hacer las 2 cadenitas porque las 2 cadenitas me van a permitir acercarme un poquito más. Entonces cierro con un punto deslizado. ¿Por qué les comento que me tengo que mover? Porque ahora empieza a formarse parte del corazón y también empezamos a combinar los 2 colores. Entonces me voy a ir moviendo aquí con un punto deslizado. 1, 2 y me voy a ubicar dentro de este huequito. Ahí, 3. Entonces ya estoy en el centro, en uno de los laterales. Acá me corresponde, miren cómo vamos a empezar. Vamos a empezar, el corazón se ve así, entonces yo lo voy a girar y voy a empezar en uno de los laterales. Yo en este momento voy a hacer este pancito. ¿Ven? Estoy en el de costado, lo tengo al cuore. Entonces, levanto 1, 2, 3 cadenitas, hago mi vareta y completo con 2 varetas más. Hasta aquí, bárbaro. Ahora me voy a encontrar en esta esquina, que yo tengo que hacer estos dos pancitos. Entonces, salto dentro del arco y tejo esos 2 pancitos. Tejo uno, lo separo con las 2 cadenitas y tejo el otro. Pero atenti al piojo. Acá, en esta última vareta, miren lo que hago. Me detengo ahí, no la voy a cerrar del todo. Me detengo ahí porque ahora tengo que trabajar con los 2 colores y tengo que incorporar ese segundo color. Acá lo tengo, yo elegí este verde agua. Esta hebra me la voy a ir llevando. Entonces, incorporo primero, para cerrar este punto, incorporo el segundo color y cierro esa vareta. Esta hebra me va a quedar hacia abajo porque quedó como a la mitad de la vareta. No importa, la vamos a dejar ahí, que cuando demos la próxima hilera toda la vuelta, vamos a solucionar esas hebritas que nos van a ir quedando. Hay mucha gente que corta porque no le gusta cómo se ven estas hebritas, porque no logran esconderlas quizás como les gustaría. Bueno, yo tengo un tip para esto que ahora lo vamos a compartir. Pero bueno, primero, esta hebra de inicio de segundo color la voy a dejar por atrás. Después la voy a esconder. Esta sí me la voy a ir llevando. Entonces, tomo una lazada, ajusto un poquito ahí. Y dentro de este hueco tejo el pancito en color verde agua en mi caso. 1, 2 y 3. Atenti aquí que también voy a cerrar a la mitad mi vareta. Vengo con la hebrita turquesa y ahora me empiezo a manejar así directo con los 2 colores. Esta no, esta va a ir, miren cómo quiero que vaya. Esta hebra verde la tiro para adelante, ahí. Y con la turquesa cierro la vareta. Ahí. Entonces, ahora con turquesa tengo que realizar la otra esquina, o sea, esa pancita que tiene el corazón. Entonces, este me lo voy a ir llevando. Acá, ahí, ven que se cruza, no importa. Acá termino de formar la esquina. Dejo uno de los pancitos y así vamos a ir combinando los colores que quedan realmente preciosos. Las 2 cadenitas, el otro pancito, ahí,
acá me corresponde del otro lado este en color turquesa. Entonces, esta hebrita del color verde agua me la sigo llevando. Y acá sí tejo el pancito que corresponde. Ahí. Y ahí. Aquí. Aquí me voy a detener porque yo ahora tengo que volver a cambiar y estoy con esta esquina en verde agua. Ven que acá se achica el corazoncito. Entonces esta esquina va en verde agua. Esta que era la de color turquesa vendría a ser esta que está acá. ¿Ven? Ahí. Entonces ahora, antes de cerrar, me vengo para aquí con el color turquesa. Antes de cerrar el turquesa, la dejo de este lado a la hebra y aquí voy a incorporar nuevamente el verde agua. Ven que suelto un poquito mi hebra que está medio apretadita. Cierro la vareta última. El turquesa me lo sigo llevando porque todavía me falta un pancito acá abajo. Así que los tengo que seguir llevando. Y acá voy a hacer la esquina con el verde agua. Hablo de los colores que tengo yo, obviamente que ustedes van a elegir sus colores. 2 cadenitas y un pancito más. Y me voy a traer mi hebra para soltarla. No podemos tejer con la hebra tensa, porque si no, así salen los tejidos. Acá, como les comentaba, acá me falta un pancito más en color turquesa. Entonces, va de nuevo. La hebra verde agua me la traigo hacia adelante. Yo muevo un poco ahí las lanitas, pero es simple este paso, ¿eh? Así. Adelante porque no quiero que se me enrosque cuando yo levanto una bajo la otra. Pero en realidad va sobre el tejido. La dejo hacia adelante ahí. Cierro con el color turquesa y hago aquí, siempre llevándome esta hebra por debajo, el último pancito en turquesa. Acá, a partir de ahora, ahí y ahí. Ahora voy a cortar la hebra, pero antes de cortar, tengo que levantar esta, que es en verde agua. Entonces, esta no importa ahora que la deje atrás, porque luego la tengo que esconder. Pero sí tengo que cerrar con el segundo color la vareta, ahí. Entonces, esta turquesa, listo. Me despreocupo, lo dejo ahí para luego hacer un nudo, porque recuerden que acá no cerramos con ningún nudo, nada. Bien. Entonces, ahora sí termino de dar esta vueltita. Primero voy a formar la esquina que me falta. Vieron que fuimos girando y fuimos combinando los colores. La verdad que es un corazón muy muy bonito. Y esta es una de las maneras. Hay muchas maneras de hacer este corazoncito. Ahí estamos. Entonces, acá voy a cerrar con un puntito deslizado en la primer vareta. Voy a estirar un poquito y me voy a detener para mostrarles todo esto que hemos hecho. Miren, ya tenemos la base del corazón. Miren qué bonito. Que quedó sueltito, luego hay que enhebrar, hacer un nudo y esconder. Y el del anillito mágico también. Hay que hacer nudito, porque por lo general después se terminan abriendo un poco. Entonces, vamos a hacer esta última hilera que termina de enmarcar el corazón. Y continuamos con el mismo color. ¿Ven? Entonces, acá mismo voy a levantar las 3 cadenitas y dentro de este huequito formo uno de los pancitos. Ahí vamos. Ahora voy al lado, formo otro de los pancitos. Ustedes vieron que los grannies, cuando no tienen este dibujo o ningún dibujo en el centro, se tejen de la misma forma. Ahora me corresponde el de la esquina. Ahí. Las 2 cadenitas. Y el de la otra esquina. O el del otro lateral, mejor dicho. Y aquí. Ahora, bueno, no. Esta es de la colita de inicio que también la vamos a esconder dentro del mismo color. Pero acá nos queda esa hebra. Vieron que nosotros fuimos llevando, las íbamos cambiando.
Entonces, en este no, porque este ya tiene la hebra, dejo el pancito común ahí, como lo hacemos siempre. Y acá, donde tenemos esa hebrita loca, que molesta muchas veces, vamos a hacer el pancito, pero la vamos a ir a buscar. Miren, yo la engancho con mi aguja, ahí, y la llevo hacia arriba. Y ahora sí, tejo ese pancito. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr primero que se esconda por dentro, aquí a un costadito, porque va a quedar como ajustada. Y luego, si lo damos vuelta, ya no la vamos a ver acá como se ve ahí o como se ve, depende del color que estemos usando. ¿Ven? Entonces queda ahí agarradita. Hemos hecho otro tipo de grannies muy bonitos combinados con colores, que ahí usé ese mismo método que me encanta porque saca esas hebritas y no tenemos que cortar. Que yo sé que mucha gente le molesta mucho cortar, hacer nudo. Bueno, acá en esta no cortamos. Completo esta esquina. Ahí vamos bien. Miren cómo ya empieza a despegarse el corazoncito. Las dos cadenas. Ahí. Completé la esquina. Salto a este pan y acá me encuentro con la otra hebrita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir en búsqueda de ella. Ahí la sujetamos. Siempre tratando de que quede lo más atrás posible, obviamente. Ahí. Me faltaría una varetita más. Y ahí. Bien. Entonces, queda como ahí abajo, apretadita. Y zafa queda bárbaro. Ahora, acá. Voy con esta. Acá tengo la turquesa. Podría subirla o no, porque la turquesa, como está sobre el turquesa, no se nota. Pero si quieren, ahí se los muestro. Si yo la subo, cómo queda. Pero realmente zafa si queda abajo porque como está sobre el mismo color, pero lo podemos hacer también. ¿Ven? Entonces atrás no nos queda ninguna hebra dando vuelta. Está bueno, ese detalle está muy bueno porque zafa, no se nota para nada y queda prolijo. Ustedes saben que los trabajos siempre tienen que quedar prolijos. Acá me encontré con otra, la levanto. Ahí estoy tirando de mi hebra que estaba el ovillo grande, entonces está como ajustadita todavía. Me falta una más. Y ya estamos, estamos llegando. Ahí. Me falta solo terminar, llegar hasta acá y corto la hebra. Y empezamos a combinar. Acá cerré, miren qué belleza. ¿Qué me queda por hacer? Esconder estas hebras. Y empezamos a hacer el marquito. Listo el corazoncito clásico, el que ya muchos conocemos. Obviamente que están los nuevitos que quieren hacer este corazón. La verdad, no se lo pueden perder porque es realmente precioso para hacer cualquier trabajo. Así ya va para mucho más. Este, como tiene el marco para prendas, queda como un poquito más gordito. Pero bueno, gustos son gustos y el que quiere hacer lo que quiere hacer lo puede hacer. Nadie va a discutir eso. Al contrario, a mí me encanta que de acá sea un disparador para todas las ideas que se les ocurre, y si le quieren agregar más cosas, le pueden agregar mucho más. Ahora, en este caso le vamos a agregar el marco y va a ser en relieve. Entonces, voy a empezar a tejer medias varetas en relieve. Entonces, voy a venir de atrás, entre medio de las varetas, abrazo y comienzo la primera. Acá lo divertido va a ser, hago una cadenita, vuelvo por el mismo espacio, ahí con una lazada, porque dije que íbamos a hacer medias varetas. Y tejo la primer media vareta. Ahí, ajusto. Esta la puedo dejar atrás para luego esconder, así no nos molesta. Y como vamos a hacer en relieve, si no para llevarla con el tejido,
En una media vareta la tenemos que subir, en la próxima bajar, subir, bajar y así podemos llevar la hebra. Pero vamos a hacer algo mucho más rápido, entonces directamente la dejo atrás y luego la escondo con una agujita lanera, con un alfiler o con la misma aguja de crochet. Ahí está. Vamos tejiendo medias varetas y vamos abrazando de atrás las varetas de la hilera anterior. Entonces, de esta manera vamos a formar ese pequeño relieve que tiene y resalta un montón, queda muy muy bonito. ¿Qué les quiero comentar sobre este tema? Ustedes quieren tejer varetas, por ejemplo, en vez de hacer las medias varetas para este relieve, quieren tejer varetas, lo pueden hacer. Le va a quedar un bordecito un poquitito más largo. Y los relieves un poco más distanciados. Acá estoy llegando a la esquina. Cuando llego a la esquina voy a hacer mi primer motita y la mota la voy a hacer con lazadas, o sea, como es un punto puff, por ejemplo, o una mota de lazadas. Entro, tomo una hebra, tomo una lazadita en la aguja, entro en la esquina, estiro una, tomo lazada, entro, estiro dos. Con dos para mí es suficiente. Una, dos cadenitas y vuelvo a hacer una mota. Una y dos. Cierro. ¿Ven? Entonces nos queda una mota gordita que si ustedes lo prefieren, le quieren hacer una lazada más, lo pueden hacer. Ya saben, a jugar. Como digo, siempre jugamos y continúo con medias varetas. Voy tomando punto por punto con una media vareta en relieve que la abrazo de atrás hacia adelante. Ahí. ¿Vieron qué simple? Es muy muy fácil y la verdad da un efecto muy bonito. Así. Este va a ser el trabajo que vamos a hacer en todas las esquinas hasta volver a encontrarnos con la primera y ahí corto la hebra porque lo bonito, lo gracioso o el chiste de esto es combinar colores. Entonces, me voy a quedar toda la vuelta porque en las esquinas tengo que repetir exactamente lo mismo y en los laterales las medias varetas en relieve. No me van a decir que no es hermoso. La verdad, hermoso, hermoso. Como si fuera poco, una vuelta le di dos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Exactamente lo mismo. Acá busqué otro color. Puedo empezar en cualquiera de ellas. ¿Qué diferencia vamos a tener? Bueno, ahora nos vamos a encontrar con media vareta. Acá tejimos una vareta, era como un poquito más, se veía un poquito mejor. Pero bueno, se puede. No es que no se puede, queda muy bonito este relieve, vale la pena, así que yo les digo, jueguen que va a quedar muy bonito. Acá tengo las dos hebras para esconder después, hacer nudo. Acá me queda una tercera. Y ahora es repetir, vamos a ir abrazando, miren que justo acá es donde está el nudito, ahí. Vamos a ir abrazando con medias varetas la media vareta de la hilera anterior. Y así estamos formando ese segundo relieve que queda fantástico. Miren qué bonito. Bueno, quiero llegar a la esquina, les muestro las motitas, pero es lo mismo. Igual se las quiero mostrar. Así que ahí voy, me voy moviendo. Pienso hacerme una manta con esto. No estoy segura cuándo la voy a terminar porque tengo tanto trabajo, pero es la idea. Acá llegué a la esquina y me encuentro con las dos motas. Esta es mi última media vareta. Tomo lazada y entro directamente aquí al arquito. Entonces vuelvo a hacer la mota de dos lazadas. Cierro, dos cadenas y aquí la segunda. Dos lazadas, cierro, tomo hebra y me voy a la primer media vareta. Y empiezo a tejer las medias varetas en relieve. Tejo dos o tres más así como para que noten bien cómo queda la esquina, pero luego es repetir exactamente lo mismo. Todavía nos falta un poco más, una hilerita más, pero ya
hasta acá llego y les muestro. Miren qué efecto tan bonito. ¿Quieren hacer más? Pueden hacer más. ¿Quieren hacer 2 o 3 hileritas más con otros colores? Lo pueden hacer. Yo ahora me voy a quedar a dar toda la vueltita porque es repetir lo mismo y ya les muestro la última. Miren qué belleza. No, es hermoso. Bueno, última hilera, súper fácil. Última hilera para mí. Ustedes lo quieren hacer, quieren agregarle puntos, quieren, no sé, hacer una vuelta de pancitos, otra vez relieve, motas, lo que se les ocurra. Esta hilera para mí, yo tejí todo en punto bajo. Entonces, este último color que le di forma como un marco un poquitito más gruesito, nada más. Voy a llegar a la esquina para mostrarles cómo se forma esa esquinita aquí. Salto dentro del arco, tejo un punto bajo, una cadena al aire, porque si luego yo quiero empezar a coser, porque me van a decir, ¿cómo lo unimos? Bueno, lo podemos coser. No quieren coser, lo pueden tejer con punto bajo y van uniendo los cuadraditos. Quieren hacer arcos de cadena todo alrededor, unen con arcos de cadena. Hay muchas maneras para unir los cuadraditos. Acá mismo en esta técnica, en la sección de técnicas, hay varias formas como unimos cuadraditos y también obviamente en trabajos que hemos hecho también ahí muestro cómo unimos cuadraditos, hexágonos, triángulos, bueno, granis, en fin. Entonces en la esquina punto bajo, cadena al aire y punto bajo, y este viene colado, así. Entonces le damos el aumento que necesito, pero también queda un huequito ahí si queremos unir las esquinas y luego es retomar punto por punto y tejer puntos bajos. Ya estaba tomando lazada. Me quedo tejiendo y ya se los muestro terminado. ¿Qué tal? Miren qué bonitos. Realmente bellos acá para combinar muchos colores. La parte de atrás ya limpita. Así que nos ponemos a jugar con corazones, a repartir corazoncitos y a hacer trabajos bellos. Espero que les haya gustado, que la pasen lindo y síganos con más trabajos, que tenemos mucho para compartir. No se olviden de suscribirse, que eso nos ayuda un montón y si podemos seguir compartiendo. Les dejo un beso enorme. Muchas gracias. Chao.